Hola, bienvenidos al video 22. El tema es ¿cómo saber si soy asertivo? Para mí, ser asertivo es la derivación de habilidades sociales. Es la capacidad de poder actuar de manera correcta en cualquier ámbito, situación o problemática. El ser asertivo nos permite expresarnos correctamente y mostrar, poner límites, tener la capacidad de cuidar nuestro bienestar, de ser respetado y sobre todo cuidar nuestro accionar para no perjudicar a otras personas. Todos de alguna manera hemos intentado valorar o sacar una conclusión de cómo actuamos día con día, pero realmente siempre pensamos que hubiéramos actuado diferente en dicha situación. Lamentablemente, las situaciones que has vivido a lo largo de tu vida y cómo te accionaste determinan el grado de capacidad que tenías en ese momento. Es por eso que para mí las habilidades sociales se miden por porcentaje y todos tenemos ciertas inseguridades que nos impiden desarrollarnos o actuar de manera correcta en dichas situaciones. De esta manera todos somos pacientes potenciales. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de expresarnos correctamente en todas las situaciones. Con esto no quiere decir que todos deben ir a terapia, pero realmente tienes que tomar en cuenta que si en algún momento tú no tienes las capacidades mínimas para resolver día con día tus problemáticas y poder actuar de manera consciente o real, tienes que acudir a terapia. ¿Por qué? Porque tienes que tener las habilidades sociales que te permitan desarrollarte en cualquier situación. Entonces, todos vamos a actuar diferente en cualquier contexto o con determinadas personas. Muchas personas dicen, es que yo soy bueno con mi accionar. ¿Por qué? Porque cuando estoy con personas de confianza puedo desarrollarme adecuadamente. Hay dos partes. Yo no puedo decir que tengo habilidades sociales o que soy asertivo en todas las situaciones. ¿Por qué? Porque cuando hablo con otras personas no sé cómo expresarme. Cuando no tengo la confianza o no tengo la seguridad de cómo expresarme, estoy mostrando un porcentaje de que tengo necesidades para mejorar en habilidades sociales. Por eso para mí todos tenemos de cierto grado un porcentaje alto en el cual debemos de mejorar en ser asertivos o en habilidades sociales. De hecho, hay un estudio que dice que el 90% de las personas tienen incapacidades en diferentes áreas por las situaciones y experiencias que ha vivido, que no han superado y que por lo general viven con esas situaciones. Es importante tomar en cuenta que la interacción depende mucho. Las habilidades sociales se crean de acorde al entorno, a las acciones que pasas día con día. Entonces, si en toda tu vida, a lo largo de tu vida, estuviste en lugares o en situaciones que de cierta forma fuiste superando, vas mejorando y vas evolucionando en la forma de desarrollarte en habilidades sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginemos que pasaste situaciones a lo largo de tu vida que fueron difíciles, pero esas situaciones te aprendiste a evaluar qué es lo que hiciste mal, qué es lo que te faltó cambiar. La próxima vez que lo hagas, lo vas a hacer bien. Entonces, las habilidades sociales es la capacidad que tengo para mostrar y encontrar los defectos que tuve al accionar. Entonces, es una parte de mejora. Siempre vamos a estar mejorando nuestro porcentaje de cómo somos a la hora de expresarnos. Entonces, toda nuestra vida es eso. De hecho, una de las técnicas que yo utilizo con mis pacientes cuando están en un proceso final es evaluaciones de habilidades sociales. Una vez que terminas tu proceso terapéutico, no quiere decir que ya la terapia terminó o las técnicas que aprendiste no las tienes que aplicar. Necesariamente tienes que tener una guía de cómo evaluar tu accionar todo el tiempo, de cómo te expresas, de cómo pones límites, de cómo superas las problemáticas.
Entonces, si tú aprendes eso, toda la vida vas a estar mejorando en habilidades sociales sin la necesidad de ir al psicólogo. Pero, lamentablemente, muchas veces nadie tiene la capacidad de cómo valorar, cómo responde, cómo actúa, que somos espontáneos, y la justificante que la mayoría de las personas dice es que yo soy así. Entonces, eso determina que no tengas la capacidad de evaluar qué es lo que te hace falta mejorar a la hora de expresarte, el tono de voz, las palabras que utilizas en el momento que las utilizas, ¿sí? Ahora, hay una parte fundamental que debemos de cuidar, es la capacidad de autoafirmación. Hablamos mucho de nuestro accionar, de nuestras conductas y cómo nos desarrollamos, pero una parte fundamental es cómo cuidamos esas acciones. ¿Cómo cuidamos esas acciones con los patrones de pensamientos que tenemos en ese momento? Muchas veces tenemos pensamientos que accionan nuestras distorsiones que vemos de la realidad. Malinterpretamos las situaciones. Hay dos cuestiones. Yo puedo expresarme bien, cambio mi tono de voz, utilizo las palabras adecuadas, el tono adecuado, pero tampoco sé interpretar cómo se siente la otra persona. También tienes que enseñarte a valorar cómo percibe las situaciones la mayoría de las personas. Y sin manipulación. Muchas veces lo que pasa es que justificamos todo nuestro accionar. No vemos los errores que cometemos a la hora de ejecutarlos. No vemos cómo nos expresamos. No vemos cómo de cierta manera siempre buscamos justificar todo lo que realizamos. Hay que entender un punto. Hay dos ejes fundamentales para mí donde hablas de qué eres asertivo, ¿no? La continuación de estos videos es sobre este tema, pero es fundamental que entiendan una parte. Hay dos extremos. Uno, eres totalmente directo, sin cuidar tu accionar, siendo agresivo, siendo brusco, sin cuidar tus palabras, justificando que es por mi bien y sin ver el daño que haces a la hora de ejecutarte. O eres demasiado sumiso, donde no accionas, no quieres exponerte a las situaciones particulares donde tengas que hablar con personas particulares, hablar más, enfrentarte a situaciones donde te causen nervios. Hay dos extremos. O estás muy inclinado hacia lo brusco, hacia lo que no controlas y solamente te dejas llevar, o la parte donde no haces nada para aprender a desarrollar tus habilidades sociales. En la psicología todo es equilibrio. Es aprender a ser asertivos y tener una línea delgada sobre cómo debemos de ejecutarnos todo el tiempo. Tenemos que aprender a cómo valorar cómo me acciono todo el tiempo. ¿Qué lo hago voluntario o qué hago involuntario? Entonces, invito con este video a comprender cómo te expresas día con día, cómo llevas a cabo las problemáticas que vas a vivir en el futuro. Y hazte esta pregunta. Si realmente fueras muy bueno expresándote, yo te invito a que reflexiones lo siguiente. Si estuvieras en una situación la más difícil que has pasado por tu vida o que vas a pasar, ¿tendrías la capacidad de poder expresarte correctamente para resolver cualquier problema? Y si es así, te hace falta mejorar en habilidades para ser más asertivo en cualquier situación. En conclusión, ser asertivo es la capacidad que tenemos para expresarnos correctamente en cualquier situación, cuidando nuestro bienestar y nuestro alrededor sin afectarlo. Aprendamos a ser evaluadores de cómo nos expresamos para poder mejorar en habilidades sociales. Entonces, les agradezco su atención y esperen el próximo video.